Soy Maca Bacigalupo y esto es Doble Clic, un podcast para conectar con el poder co-creador de tu mente y usarlo a tu favor. Autoconocimiento, autoliderazgo, mentalidad, estrategia, propósito, originalidad. Doble Clic es un espacio de búsqueda para profesionales inquietos que quieren evolucionar a su próximo paradigma. Bienvenidos. El verdadero viaje de descubrimiento no es ir a lugares nuevos, sino mirar con nuevos ojos. Esa es una frase de Marcel Proust que aprendí o descubrí haciendo mi propio proceso de coaching. Y me parece que es la frase que refleja el espíritu del episodio de hoy. El episodio de hoy es sobre despertar en conciencia profesional. Y el despertar en conciencia profesional es un proceso de aprendizaje, ¿no? De aprendizaje de uno mismo, un proceso de autoconocimiento y de autoliderazgo en el que uno va haciendo un viaje y se descubre a sí mismo, a su recorrido, su presente y su futuro con nuevos ojos. En estos procesos de transformación personal y profesional, el rol del coach es el de facilitar el proceso. El protagonista en este camino o en este viaje es el coachee, es el que está en los zapatos de la persona que se transforma. Y en el episodio de hoy tenemos un regalo, porque habitualmente este proceso es íntimo, es confidencial y parte del contrato entre coach y coachee es justamente que todo lo que se abre, lo que se trabaja en ese espacio sea confidencial. Yo a veces te cuento algunos ejemplos muy concretos, pero muy genéricos, siempre pidiendo permiso a las personas que están involucradas, pero siempre te cuento una parte mínima de la historia. Y hoy tenemos una invitada que nos va a regalar el conocer en sus propias palabras lo que fue la vivencia de su propio proceso. Nuestra invitada de hoy es Vicky Blasevic. Vicky fue coachee hace un par de años ya. Vicky tiene una trayectoria profesional ya está en la mitad de su vida profesional, es comunicadora social, trabajó en multinacionales, trabajó en L'Oreal, trabajó en Rapsodia, después también estuvo mucho tiempo en Tienda Nube, entró a Tienda Nube cuando era una empresa de 50 empleados y estuvo ahí hasta que se convirtió en un unicornio. Bueno, y ahora ya nos va a contar un poco más la historia de ella, pero llevó adelante su propio proceso de transformación profesional. Así que, bueno, la idea de hoy es que conozcas en palabras de ella cómo fue toda esta experiencia. Bienvenida, Vicky. Qué lindo tenerte acá. Gracias, Maca. Estoy muy contenta de estar acá. Me emocionó un poquito la introducción, pero bueno, puedes ver un poco mi historia, escucharla en boca de otra persona. Pero bueno, la verdad, gracias por invitarme. Gracias a vos por estar acá y bueno, y por abrirnos un poco, ¿no? tu propia experiencia. A mí me gustaría que vos nos cuentes un poco tu historia y cómo viviste, ¿no? Con esta intro que yo di, pero cómo vos viviste este proceso. ¿Por qué arrancaste un proceso de coaching? ¿Qué te estaba pasando? ¿Qué necesitabas? Y bueno, ¿y qué encontraste, ¿no? ¿Y a dónde llegaste hoy, ¿no? Un poco ese recorrido. Recién estaba pensando, o sea, cuando me preguntaste cómo arrancaste, me acuerdo que nuestra primera conversación fue, yo estaba en un remis, volviendo de un proyecto muy grande que habíamos recién lanzado, estábamos previo al lanzamiento, y habíamos arreglado por WhatsApp y demás, y me acuerdo que era como que, bueno, voy a ver qué onda. No pierdo nada en tener esta conversación. Venía con muchos temas laborales de estrés, cansancio, de momentos un poco de angustia en un trabajo que siempre me había encantado, y buscando acompañamiento, ayuda, recursos que no encontraba. Algo que para mí era difícil también asumir que no los encontraba porque, bueno, todos tenemos nuestra historia personal, pero yo de joven me casé joven, me divorcié, tuve que tomar un montón de decisiones muy complejas y yo pensaba que, bueno, listo, ya puedo afrontar todo. Como que tengo mi valijita de herramientas que me dan resultados. Exacto, digamos, ¿no? Mucho adquirido en terapia y en otros procesos y era como que, bueno, pero acá no puedo. Y bueno, me acuerdo mucho de ese momento y de esas emociones de decir, ok, vamos a probar. Y parte de lo que me llevó a empezar el proceso es esto, querer cambiar algunas cosas, encontrar herramientas para animarme a tomar decisiones que ni sabía que tenía que tomar. En parte era como, bueno, quería resolver un contexto que tampoco tenía tan identificado qué pasaba. O sea, era como un caos. Como que había caos, o sea, no estabas logrando por ahí los resultados
que esperabas, con las herramientas que vos siempre usabas y que te resultaban. Exacto. Y de alguna forma como que había un punto, como un quiebre, ¿no? Como de alguna forma un punto de inflexión en algo. Sí, vos lo mencionaste, estaba en Tienda Nube hacía 7 años, para mí era mi segunda casa. De hecho, yo era Vicky Blasevic de Tienda Nube, Vicky de Tienda Nube. Porque bueno, trabajaba en marketing, era mucha imagen de marca, tenía y tengo todavía un amor enorme por el equipo y la compañía, entonces encontrarme en un estado no cómodo y de angustia en un lugar que para mí siempre había sido, yo lo defino como un hogar, una familia, era raro, o sea, era como algo me está pasando y no sé qué es. Así que así empezó un poco el viaje. Bueno, estamos spoileando un poco, pero yo ahora, estudié coaching, soy coach. Ahí donde... O sea, y yo empecé el proceso casi que diciendo, no, pero el coaching no sé si me va a servir, pero vemos esto que hace alguna gente y que escucho que funciona. Para mí era como algo, no sé, muy lejano, que quizás no aplicaba a mí, que a algunas personas les funciona, pero no a todos. Y hoy hacemos un fast forward y vamos a llegar a eso, pero digo, hoy soy coach. Terminaste de este lado. Mira, terminé de ese lado, en un proceso, lo hemos charlado alguna vez, muy orgánico, que fue fluyendo, pero no fue fácil, ¿no? O sea, este primer paso de decir, bueno, ¿qué va a pasar con mi carrera profesional? Donde puedo seguir haciendo carrera en el unicornio de Latinoamérica. En Latinoamérica hay muy pocos unicornios. O sea, Tienda Nube, si no me equivoco, es el 11º. Entonces, estar dentro de una de las 20 empresas de tecnología más importantes de la región y decidir... Y haber sido parte del proceso de que se convierta en eso, ¿no? Que no es menor. No es menor. Acá dato, ¿no? O sea, yo era dentro de las primeras personas de la empresa en enterarse porque teníamos que hacer toda la comunicación de prensa y demás. Entonces, ese orgullo y esa emoción de decir, o sea, soy parte de esto, pero quizás no quiero seguir siéndolo. Y además de que entre imagen de marca, el posicionamiento que yo tenía también como vocera de la empresa, yo me acuerdo cuando comuniqué que me iba, o sea, la gente estaba como, pero ¿cómo que te vas de Tienda Nube? O sea, no puede ser. Era como que, no sé, estaban no disociadas, ¿no? Como que eras vos y la empresa eran una. Exacto. Y eso también pensaba yo. Para otros no. Para otros era, bueno, sos Vicky, la Vicky que genera contenido, que sale con sus amigas, que es mamá, y después la Vicky Tienda Nube. Para mí era como, bueno, no, soy Vicky Tienda Nube y tengo mi vida personal. Hasta que fui entendiendo, no. O sea, son partes de mi vida, pero yo soy Vicky. Y hay algo en mi vida que en este momento no está funcionando. ¿Qué voy a hacer para cambiarlo? Y mucho miedo. No sé si te acordás, pero en nuestras sesiones yo tenía miedo, angustia. Era como, bueno, ¿qué será el futuro? Miedo, si vos pudieras describir ese miedo, ¿qué es lo que más miedo te daba? Por un lado me daba miedo no saber si iba a encontrar un lugar en el cual iba a ser igual de feliz a la hora de trabajar, donde este concepto de vibrar, de disfrutar, de dar lo mejor de mí. Es como que para mí yo ya había encontrado ese lugar. Entonces era ahí. O sea, ¿cómo vas a seguir buscando? Si ya está. Entonces ese era uno de mis principales miedos y me lo acuerdo perfectamente y de poder ponerlo en palabras. Me ayudó mucho ponerlo en palabras, pero yo diría que era eso. No sé si hay otro lugar. Y hoy con el diario del lunes, ¿no? Como esto que decimos con la distancia, ¿no? Cuando uno toma perspectiva y podés ver hoy la Vicky de ese momento, ¿qué te contestarías? Me contestaría que mi visión del mundo era muy chiquita. Me diría, pero Vicky, estás mirando 1 metro cuadrado de todo lo que existe en el mundo. Por ahí como que, ¿no? Como que había un foco en lo que ibas a perder. Exacto. Y por ahí no es lo que podías llegar a ganar. No es lo que podía llegar a ganar, que hoy con perspectiva también, o sea, con las emociones que tenía en ese momento, es lógico que estuviese nublado. O sea, yo hoy lo digo como, sí, tenías más angustia que otra cosa. O sea, no veías algo que a mí me encanta pensar hoy en día. Yo hablo mucho del medio vaso lleno. O sea, y siempre fui de esa personalidad, ese estilo. Mis amigos, familia lo reconocen, pero con momentos de angustia no. Fuertemente voy al medio vaso vacío. Me animo a decir que casi que iba, porque cada tanto me pasa, pero mucho menos. Y en ese momento era tal cual. O sea, es como que todo era gris, pero porque no estaba viendo que había otras oportunidades. Por un lado, como cuando cortás una relación, o sea, dejas muchas cosas atrás, recuerdos, momentos. Pero sí, me diría que el mundo tiene mucho para ofrecer y que probablemente no sé todo lo que tiene para ofrecer. Lo estoy descubriendo, o sea, lo puedo descubrir. Y ahí es cuando empecé a hacer el clic con vos de llegar a ese proceso de permitirme descubrirlo. Me acuerdo que en muchas de nuestras conversaciones yo decía, bueno, ok, pero si me animo a irme de acá,
qué van a pensar otros de mí o qué trabajo voy a encontrar. Eso, ¿no? ¿Qué van a pensar otros de mí? Y de repente estoy dejando algo que muchos morirían por estar acá, ¿no? Eso ni hablar, o sea, eso ni hablar porque de hecho a mí me invitaban a universidades, me entrevistaban, y la gente me escribía por Instagram tipo, Vicky, contame, ¿qué estudiaste? ¿Dónde trabajaste? ¿Cómo fue tu carrera profesional? Y justo hoy lo charlaba con mi marido un poco. En el mundo startup, vos puedes entrar con una idea en mente, pero no es la típica escalerita. No. Entonces, en realidad, yo arranqué en un puesto de soporte a partners, y me acuerdo de esto, te lo cuento porque no sé si alguna vez lo charlamos, pero yo vivía con mis papás, tenía 22 años, no, sí, 21, 22 años. Le digo, bueno, creo que ya decidí a dónde voy a cambiarme, porque en ese momento estaba en L'Oréal, también empresa, estaba haciendo una pasantía muy exigente, empresa a la cual renuncié, que también todo el mundo en la facultad, pero ¿cómo vas a renunciar a L'Oréal en marketing? Y era como que el sueño de toda mujer. Y yo, es que no sé, no me hallo. O sea, hago bien mi laburo, pero no es lo mío. Pero bueno, para resumir un poco, conozco esta startup que nadie conocía, Tienda Nube, 5 ingenieros que la fundaron, gente bastante copada, pero en la oficina de Buenos Aires eran 20, 25 personas. Me acuerdo que vuelvo a mi casa y les digo a mis papás, me fue muy bien en la entrevista, la verdad que si me ofrecen el laburo me encantaría. Me llaman para confirmar y mi papá me dice, pero Vicky, ¿te ofrecen prepaga? ¿Te cubren algo? O sea, como que, ¿qué onda? O sea, ¿es algo serio? Digo, sí, mirá, papá, son chicos de Litva, se ve copado, yo quiero aprender, es tecnología. No sé, voy a probar, tengo 22 años, o sea, ¿qué pierdo? Pero fíjate cómo a mis, fast forward, sí, unos 28 años, 28, 29 años, cuando tuve que volver a tomar la decisión de cambiar de trabajo e irme a Tienda Nube, no tenía esa mentalidad de voy a probar. O sea, no es lo mismo tomar una decisión cuando uno cree que no tiene mucho para perder, que es una pasantía, por ahí una buena empresa, pero total. Una pasantía, que de repente un puesto, que vos tenías un muy buen puesto en Tienda Nube, y de repente tú una trayectoria, 7 años, reconocimiento en la industria, ¿no? Sí. Madre, o sea, yo soy madre y me ocupo de mi hijo al 100%, que para mí era una presión enorme también decir, bueno, pero claro, este lugar... ¿no? Mantener, sí. Ser sostén. ¿Y qué fue lo que te terminó de gatillar la decisión? ¿Qué fue eso que vos dijiste, realmente hago este clic y me doy cuenta que mi próximo paso no es acá? Me cuesta encontrar un momento, porque fueron muchos, o sea, fue un proceso más largo de lo que pensé. De hecho, reflexionando al respecto, yo un año antes de irme recibí una propuesta laboral en una fintech, que para quienes les gusta el mundo también de las startups y tecnología, una fintech hace 2 o 3 años era el lugar para trabajar. Allá, sí. Era genuinamente. Y me ofrecieron el puesto y yo dije, bueno, a ver, voy a ver qué onda. Hasta ahora yo cada vez que me escribían, no, estoy muy bien, estoy muy contenta. A lo sumo lo hacía y le avisaba al equipo de recursos humanos, che, les sirve el benchmark porque puedo ver salarios, pero... Y fue la primera vez que avancé en un proceso y dije, esto es una señal. Yo querer avanzar en un proceso y dudar de continuar en Tienda Nube, hay algo que quizás no estoy queriendo escuchar o ver. Eso fue una de las primeras señales. Avancé en el proceso a tal punto de aceptar el rol. Hace poco me encontré con el CEO en un evento y le dije, che, ¿te animarías a que cuente la historia? Me dijo, sí, compartila. Todavía no lo hice y no voy a decir cuál es, pero acepté el rol. Mira. Y avisé en Tienda Nube, che, me voy. Y como que el CEO me dijo, o sea, si querés irte, andate, pero ¿cuáles son los motivos para irte, Vicky? Contame, ¿qué está pasando? Y ahí fue como que la primera vez que pude verbalizar, hay algo que me está pasando, no me estoy encontrando en mi rol, siento que estoy un poco más alejada del propósito. Y ahí pasé un proceso de descubrimiento, volví a encontrarme en el propósito por un año. Y después ya cuando empecé mi proceso de coaching con vos, una de las cosas que más me hizo clic fue entender que a mí el mundo del marketing, de las startups y de comunicar algo es una de las cosas que más me motiva, pero mi propósito no necesariamente estaba alineado a eso, a comunicar para otros, o sea, en sus negocios y también, por un lado, quería cambiar un poco las reglas del juego para mí en cuanto a mi relación con el trabajo, a lo que buscaba en el trabajo. O sea, finalmente me voy cuando digo, esto no es lo que yo quiero ahora para mi vida. Cumplió por ahí un ciclo, hay un nuevo desafío madurativo tuyo, ¿no? Que por ahí tenía que ver con esto de, bueno, una visión de vida y un trabajo alineado a esa visión, donde el propósito tuviera un rol como más protagónico, y pareciera que hacia ahí fue, ¿no? Sí. ¿Y cómo diseñaste esa salida, ese paso, ese cambio, ¿no? Porque yo creo que te acompañé un poco en el proceso ese de, bueno, una vez que tomaste la decisión de irte, no es que decidiste y te fuiste, sino que hubo, ¿no?, como una mirada estratégica de lo que es el cambio. Sí, una mirada estratégica por 2 lados. Por un lado, por mí, y ahora cuento un poco de ese proceso,
y por el otro por la empresa. O sea, yo, si no quedó en claro, yo a Tienda Nube lo quería muchísimo a mi empleador y cada empleador para el que trabajé quise al equipo, soy así. O sea, es parte de mi personalidad. Entonces, para mí no iba a pasar de irme de la noche a la mañana. En mi último rol tampoco pasó y de hecho la transición fue mucho más larga. Pero la transición se dio desde un lugar de transparencia y mucho diálogo. O sea, yo lo primero que hice fue hablar. Decir, estoy en este proceso, estoy buscando un cambio, les cuento cómo lo estoy viendo yo, cuéntenme cómo podemos llegar a una forma en que todos estemos cómodos con esta transición. Para mí era muy importante. Muy, muy importante. Yo tenía un equipo a cargo, como vos decís, o sea, era Head de Branding Communications, tenía un equipo a cargo en Argentina, trabajaba mucho con equipos en Brasil, México, y esto de que, bueno, de vuelta, Tienda Nube, a mí no quiero hablar tanto de mí, pero digo, éramos 1000 empleados en ese momento, pero o sea, yo no fui de las primeras 10, pero fui de las primeras 50, o sea, entonces, mucho por ahí de hablar con recursos humanos y con mis líderes y decirles, estoy en este proceso, les quiero compartir y que charlemos. Y ahí, en vez de irme directamente, hice una transición a un rol en el cual se relacionaba bastante a mi primer puesto en Tienda Nube, trabajando con agencias y demás, y estuve 3 meses en ese rol, formando a una persona, liderando a una persona, hasta que me iba, ¿no? Entonces, fue parte de la transición. No teníamos muy en claro en esos 3 meses si yo tenía tomada la decisión de irme o no, pero sí era una posibilidad. Y así se dio. Estábamos llegando al final de esos 3 meses y yo dije, no, ya estoy lista, estoy lista para irme. Fue duro el viernes que cerré la computadora y me despedí y demás, pero era como, yo trabajé para esto, dediqué años a esta empresa, a este propósito y los disfruté. O sea, me quiero ir ahora bien que irme agotada, quemada. Ya había pasado por esos procesos y fue, no. Así que así fue un poco la transición. En el proceso dije, bueno, me tomo un tiempo para empezar a buscar trabajo y se dio bastante rápido. Esto que hablamos, ¿no? Como que cuando uno, o sea, empieza a alinear y a decidir, ¿no? A hacer una coherencia entre lo que piensa, lo que dice, lo que hace y alinearse en una dirección, como que pareciera que el universo empieza a confabular a favor. Totalmente, y de hecho, ¿a qué nivel de confabular? Que yo me contacta una headhunter, me dice, mira, hay una empresa extranjera que está buscando a alguien para el rol, para dirigir el equipo de marketing, tu perfil nos interesa, y dije, bueno, dale, charlemos. Me entrevistan, avanzó todo el proceso, conozco lo que fue mi último empleador, The Intern Group, que me apasionaba, trabajan con estudiantes, programas de intercambio y de intercambio laboral, o sea, apasionante. Para mí las pasantías fueron una parte muy importante de mi carrera profesional. O sea, ahí había como una reconexión con el propósito. Había una reconexión con el propósito, con una empresa totalmente global, 100 empleados distribuidos por más de 30 ciudades. Yo podía volver a usar el inglés, yo hablo inglés como primer idioma, o sea, como que tenía muchas cosas que me atraían de la multiculturalidad que me ofrecía este empleador. Y la posibilidad de volver a... Habíamos visto que era uno de tus no negociables, ¿no? Exacto. En este nuevo paso, en este enfocar la búsqueda hacia algo que realmente haga que el irte de donde estabas valga la pena. Tal cual, valiera la pena. Y reportando directamente a un CEO que yo admiraba, o sea, lo conocí en el primer café cuando tuvimos nuestra primera entrevista y dije, este pibe es un genio, o sea, lo que armó está buenísimo. Y eso también me divertía mucho. Y es tan gracioso que a mí, yo avanzo con todo el proceso con la Headhunter y quien es después el director de tecnología, que ya estaba en la compañía, me había referido al CEO a la misma vez porque habíamos coincidido en un evento y demás. O sea, yo como que casi que llegué por 2 lugares. ¿No? Como esas cosas que se dan. Sí. Vicky, y contanos, bueno, en ese aterrizaje, ¿no? Que me imagino que hubo como todo un choque cultural y diferente a la empresa a la que venías, pero como que ahí empezó a gestarse otro proceso, ¿no? Como que pareciera que esta etapa en The Intern Group como que tenía algunos componentes de lo que es una transición, ¿no? De como verse que era un paso a otra cosa. Contanos un poco de eso. Entonces, bueno, yo ingresé como Head of Marketing y mi propósito en ese momento era formar equipo. La empresa estaba en un proceso transformacional y demás. Y muy, muy motivada con el desafío y de aprender de vuelta. O sea, yo siempre en el trabajo siempre busqué aprender. Fue una empresa con muchos desafíos estar ahí porque yo empecé para un proyecto tecnológico, después sucedieron muchas cosas en el medio, esa unidad de negocio se cerró, yo tuve a cargo un rebranding, o sea, fue muy, muy intenso. Parecido a mi recorrido también en Tienda Nube, donde hay momentos donde hay cash flow espectacular, todo bárbaro, hay momentos que hay que reducir equipo, o sea, muy parecido. Pero con un factor diferente, que es que yo estaba muy cerca de los decision makers. O sea, y yo era una decision maker, yo era una de esas personas que escuchaba qué sucedía en otros equipos, que podía empezar a entender dinámicas de gestión, distintos líderes, personalidades y habilidades.
Y a medida que iba avanzando mi tiempo en The Intern Group, estaba disfrutando mucho de mi rol de marketing, pero me di cuenta que en las reuniones de liderazgo, cuando hablábamos de desafíos, yo me preocupaba mucho más por los desafíos de equipo. Compartía las métricas, contaba qué hacíamos, o sea, todo lo de la agenda, pero después alguien traía, bueno, estamos con este tema, viendo cómo resolverlo. Yo me encontraba haciendo un montón de preguntas, desafiando, aportando feedback, sugerencias, y ahí hubo algo que dije como, Vicky, ¿te estás escuchando? O sea, ¿te estás mirando desde afuera y viendo tu rol, la dinámica que se está generando? Y no fue solo para mí, o sea, de hecho el CEO y otros pares es como que, Vicky, ¿vos qué opinás? ¿Qué harías en este contexto? ¿Cómo podemos manejar esta situación? Y ahí empezó a resonar en mí un proceso de, bueno, yo quiero acompañar a la gente a hacer mejor su trabajo. Sí, y acá te hago un paréntesis, conociendo el proceso, como que esto también ya se había, o sea, es algo que había pasado en tu experiencia en Tienda Nube, ¿no? Como que una vez más, esto del liderazgo, la cultura, todos estos temas como más humanos, Tal cual. dentro de la dimensión empresarial, te empezaban a hacer eco y te empezabas a volver una referente en esos temas en un contexto nuevo y diferente, ¿no? Totalmente. Y es lo que a mí siempre me resonó. Vos lo mencionaste, cultura. Para mí el poder representar, definir, contagiar la cultura de una empresa fue súper importante en mi trayectoria en Tienda Nube y en The Intern Group. Y el acompañar personas. A mí cuando me preguntan qué es lo que más disfrutás o qué es lo que más disfrutaste en tu carrera, marketing me encanta las redes sociales, me encanta posicionar una marca. Pero no es lo que más me gusta. A mí me gusta trabajar en equipo. Lo que te enciende, ¿no? Lo que te hace sentir viva. Sí, y de hecho, tal cual. Hoy no trabajo con equipos directos, pero veo todos los días equipos, veo gente que está en equipos, los acompaño y el poder, es lo vincular que tiene trabajar con personas. O sea, yo lo que más disfrutaba del día a día no era lanzar una nueva campaña, era ayudar a alguien, a aprender a dar feedback, a resolver un problema, a mejorar su comunicación. Yo, de hecho, mucha gente teme el feedback. Yo amo el feedback, o sea, amo que me lo den, amo darlo, amo ver personas que no sabían cómo recibirlo ni darlo y poder acompañarlas en sus procesos y que lo vean como el regalo que es. Entonces ahí fue cuando me fui dando cuenta, esto, ¿no? Como que a mí me gusta lo humano, lo que erróneamente a veces se llama soft, porque para mí no son soft skills. Totalmente de acuerdo. Pero esas habilidades que muchas personas no las tienen desarrolladas y son lo que diferencia a un líder a un líder espectacular. Y yo creo que todos tenemos ese potencial de llegar a ser ese espectacular. Y a ser líderes también. Ahí fue cuando me di cuenta en ese clic que hice en The Intern Group, es el liderazgo. Sí, en LinkedIn, perfecto, puedes ser líder de un equipo, pero en realidad no tenés que tener ese cargo. Pasa por otro lado. Total. Y yo me encontré queriendo ayudar a esas personas a encontrar su estilo de liderazgo, a sacar la mejor versión de sí mismos. Porque yo fui una de esas personas que antes no recibía feedback. A mí el CEO de Tienda Nueva una vez me dijo, Vicky, si vos no aprendés a recibir feedback, no voy a poder seguir trabajando con vos. Para mí escribí un blog post acerca de esto, fue un golpe de agua fría, pero fue un regalo lo que me hizo. Y a veces las verdades duelen un poquito. El feedback tiene eso, ¿no? Como que uno tiene que estar dispuesto a escuchar lo que claramente le va a costar recibir. Total. Pero bueno, pensando que se hace en un ámbito donde la persona va a hacerlo de un lugar constructivo y uno va a aprovechar para crecer también, ¿no? Total. Vicky, y de cara a todo esto que estás contando, es como que hoy tenés identificado cuál es tu propósito. Sí, lo tengo bastante identificado. Yo me defino como mi propósito es acompañar a las personas a potenciarse en su vida personal y profesional. Principalmente porque no existe una sin la otra. Totalmente de acuerdo. Así que sí, mi propósito es ese, acompañar a las personas para que descubran en sí mismos las herramientas para potenciarse y sacar su mejor versión. Eso diría que es como la macro de mi propósito, pero siempre con una palabra que a mí me gusta mucho, que es con la reflexión atrás. O sea, el por qué hacemos esto, para qué preguntas nos tenemos que hacer para vivir este proceso. Total. Bueno, yo hablo de conciencia, ¿no? La importancia de lo que hacemos o lo que elegimos hacerlo desde la conciencia, que es un poco este despertar, ¿no? Profesional es eso, es, bueno, cómo diseño, cómo me adueño del talento que tengo, cómo me adueño de mi realidad y cómo co-creo, ¿no? Un futuro mucho más protagonista alineado a eso. De cara a todo esto, ¿no? Que venimos charlando, que fueron muchos de los aprendizajes o creo que registros que fueron dándose en un proceso, ¿no? Que tuvo una etapa, después se cortó, después se volvió a reiniciar. ¿Cuál crees vos desde tus zapatos y hoy estando también en este doble rol de haber sido coachee y ahora, digamos, hoy ser coach?
¿Qué es lo que más rescatás de haber hecho todo ese proceso, de haber estado ahí, ¿no? En hacerte, en ponerte incómodo, en hacerte esas preguntas, en dedicarle tiempo, energía? ¿Qué es lo que crees que vale la pena de eso? Creo que lo que vale la pena es el comprometernos con nosotros mismos. O sea, yo cuando viví el proceso de coaching tomé la decisión muy consciente de estoy haciendo esto para mí porque hay algo que estoy buscando. Y entonces, y en entregarse en ese proceso, ¿no? Porque como hablamos, hay miedos, hay preocupaciones, hay conversaciones incómodas con uno mismo. Entonces, creo que parte desde ahí, del confiar y el regalarnos. Yo siempre, y también lo digo con mis coaches, te estás regalando invirtiendo en vos. O sea, y eso, ¿quién es más protagonista de tu vida que vos? ¿Quién va a definir el éxito? Vos. Entonces, creo que partir desde ahí. Y después partir, a mí me gusta mucho la frase de confiar en el proceso. Yo lo aprendí y cuando ahora miro para atrás, yo confié. Me entregué. Algunos confiarán en Dios, en lo que quieran. Yo hablo mucho de la vida. Para mí vida es Dios, entonces es lo mismo. Pero entregarte, confiar. Que si vos estás poniendo los medios, te estás comprometiendo con vos mismo, escuchándote y volviéndote ese protagonista de tu vida, los resultados van a ser buenos. O sea, no hay forma de que no. Quizás no lo que te imaginabas, pero para eso estás. O sea, para eso lo estás haciendo. Entonces diría eso sin dudas. Confiar en que todos tenemos la capacidad. Yo creo que un regalo muy lindo que te da el coaching es que todos tienen potencial y es cuestión de descubrirlo. Entonces, y descubrir hacia dónde orientarlo, ¿no? Yo diría eso. Y algo que me diría si fuese a iniciarlo de vuelta, que no cambiaría nada del proceso, nada, es en esto de el compartirlo con otros, que vos lo mencionaste al principio, ¿no? Pero yo la razón por la cual empecé a contar, de hecho te recomendé como coach en mis redes y demás, es porque creo que mucha gente se beneficiaría de vivir procesos así. Son muy personales, no son necesariamente para todos ni en cualquier etapa de la vida, pero el regalarte y conocerte a vos mismo, el autoconocimiento, y no hablo de habilidades, fortalezas, no. Hablo conocerte de verdad, o sea, y es difícil ponerlo en palabras, pero el regalarte ese espacio de conocerte qué te mueve, qué te apasiona, qué no querés, qué aprendiste del pasado que querés traer. O sea, son tantas las preguntas que te puedes hacer para conocerte que tener a alguien al lado tuyo que te guíe en ese proceso es para mí una de las mejores inversiones que podemos hacer, o sea, sin dudas. Qué bueno escucharlo, Vicky, porque creo que a veces uno tiene ciertos prejuicios, ¿no? Con el autoconocimiento, como se abre una caja de Pandora, sí. y a veces lo llevamos a lo táctico, que es la fortaleza y la debilidad, pero en realidad conocerse implica conectarse con uno mismo, ¿no? Con realmente qué es lo que uno quiere, ¿no? Yo tengo un amigo coach que la pregunta que hace es esta, ¿no? ¿Qué es lo que realmente querés? Y yo digo, debe ser la pregunta más poderosa, ¿no? Sí. Y no es fácil de contestar porque justamente requiere un montón de preguntas previas, de hacérselas, de cuestionarse y de animarse a estar en una especie como en el barro, ¿no? Como, sí. Bueno. Y que no tener las respuestas es lo más normal del mundo. O sea, como esto me parece re importante también aclararlo. Nadie espera que tenga las respuestas. Si te las haces es porque vos tenés la sed de encontrarlas y de allanar ese camino para vos mismo. Pero también, si no tenemos a alguien que nos guíe a hacerlas o que mismo nos dediquemos de vuelta el tiempo para hacernos nosotros mismos, reflexionar. Yo en mis redes hablo mucho comparto cositas de mi vida, quizás de mi hijo y de cómo, no sé, tratamos de reducir el tiempo de pantallas, ritos, hábitos que tenemos en familia de desayunar y demás, porque creo que con esas pequeñas historias, experiencias, provocamos esta reflexión de la que a mí me gustará, ¿no? O sea, la reflexión la podemos generar, no tenemos que ser Buda para ser introspectivos. Total. Pero estar en esos procesos, darnos ese lugar es clave. Más, o sea, se habla mucho del protagonismo de nuestra propia vida. A mí quizás no me gusta tanto la frase, pero sí la frase de decir como, con libertad elijo lo que quiero hacer y vivir la vida como la quiero vivir. Y eso no es ser egoísta, es tener muy en claro qué te apasiona y qué quieres hacer de tu vida. Totalmente. Yo creo que en el fondo, ¿no? El otro día leía como que cada uno, o sea, es su mejor proyecto, ¿no? Entonces, como que realmente vale la pena, sea de la forma que sea. Yo creo que hay 1000 vehículos para el autoconocimiento, pero sí encontrar uno que te lleva, realmente conectar con tu valor, tu talento, tu potencial y poder llevarlo a ese lugar al que tiene que ir.
Bueno, Vicky, qué lindo esta reflexión, qué linda esta charla, revivir todo un proceso que para mí cada proceso es único, ¿no? Porque cada proceso implica conocer a otra persona y acompañarla en procesos que son totalmente singulares, ¿no? Porque cada uno es totalmente singular. Así que, bueno, gracias por estar de vuelta acá, gracias por compartir esa generosidad tuya de compartir tu proceso, compartir siempre tu conocimiento, compartir, ¿no? Esto de recomendar, de acompañar. Y bueno, nada, y el mayor de los éxitos en esta nueva etapa de colegas, ¿no? Porque vamos a estar, o sea, ya estamos, ¿no? Un poco para ubicar un poco a la gente también. Hoy estás en un proceso de transición, estás iniciando una licencia en tu semana 38, donde estás manteniendo un part-time, ¿no? En tu rol más de empresa de tecnología y por otro lado emprendiendo en todo lo que tiene que ver con el mundo del coaching y del liderazgo, ¿no? Sí. Una última pregunta que me gustaría hacerte, pero porque es un tema que se va a venir a futuro y que creo que está buena la oportunidad de tenerte acá, es en esta transición y en este momento de emprendimiento que estás viviendo, ¿qué rol tiene para vos tu marca personal, ¿no? Porque sos una persona que se ocupó de gestionar su marca personal desde hace un montón, que por ahí en su momento no tenías un objetivo claro definido. Total. ¿Qué rol? O sea, ¿cómo la marca personal hoy cumple un rol ahí? Qué buena pregunta. Creo que parte por varios lados. Voy a ir al primer punto, que es el práctico. A mí, de hecho, en mi proceso de formación de coaching, de poder desde tener mis primeros clientes y demás, me brindó una plataforma, me brindó un espacio para que las personas me conozcan y poder yo conectar mi negocio, ¿no? O sea, eso por un lado muy práctico, por decirlo. Pero después, lo que me brindó mi marca personal a mí me permitió potenciar quién soy también a nivel comunicación, ¿no? O sea, me dio este espacio en el cual yo encontré la forma de sentirme cómoda compartiendo mi vida y mi trabajo de manera tal que otras personas se sientan identificadas. Habrá quienes quizás, porque pasa y me da un poquito de vergüenza decirlo, pero quien también genere cierta admiración de cómo fue tu carrera, qué hiciste y demás, pero me permitió posicionarme como la Vicky profesional que quiero ser. Y la Vicky profesional que quiero ser y soy es Vicky Coach, Vicky Consultora, Vicky Madre, Vicky Pareja. Entonces me permitió generar eso, ¿no? Mostrar quién soy y qué tengo para ofrecerle al mundo. Suena un poco raro, a mí me cuesta decirlo de mí misma, pero eso para mí es la marca personal. O sea, es quién sos y qué tenés para ofrecerle al mundo acá. Es a poder, ¿no? Identificar, digo, porque para comunicar uno primero tiene que saber qué valor tiene y después poder comunicarlo. Sí. Bueno, buenísimo. Creo que ya en tiempo no quiero abusar. O sea, yo respeto mucho el tiempo de los que nos escuchan y digo, me parece que fue una muy buena conversación. Sí. Y no hay que agregarle nada más. Creo que hay mucho material. Así que bueno, nada, eso. Gracias, a vos, éxitos Maca. Y bueno, estamos en contacto. Gracias. Fue un gusto enorme y bueno, gracias a todos los que escucharon. Yo súper agradecida por el proceso que viví con vos y por estar acá. Muy emocionada. Gracias. Bueno, y llegamos al cierre de este episodio, esta poderosa conversación. Una vez más, gracias a Vicky y a toda su generosidad de contarnos su historia. Y gracias a vos por estar de ese lado, por invertir tu tiempo en escuchar Doble Clic. Como siempre te digo, esto es un diálogo, es una construcción entre vos y yo. Y la idea es que me dejes tu feedback, si esta conversación te sumó, si conocer el proceso de otros te sirve. Me puedes contar por el podcast, por Instagram, por LinkedIn, pero es clave tu feedback. Y también es clave que si esta conversación te hizo pensar en alguna persona que querés y que conoces, que te animes a compartírselo, porque en el fondo de eso se trata, ¿no? Las conversaciones poderosas son esas que nos hacen pensar y por ahí hay alguien que vos conocés que necesita pensar en estos temas hoy. Así que, bueno, gracias y hasta la próxima.